Mentes pensantes, bienvenidos a este primer video del canal Sapere Audio, donde vamos a discutir una serie de temas buenísimos. Bienvenidos a su casa. El primer tema justamente que vamos a tocar es un tema que es bastante controversial hasta cierto punto. Es la idea de la crisis y reconstrucción de la filosofía. La mayoría de las personas cree o considera que la filosofía realmente no sirve para nada en nuestra actualidad. Eso lo vamos a intentar cambiar y justamente por eso discutiremos este tema. Para que podamos comprender la temática de lo que estamos hablando, tenemos que abordar dos contenidos o dos puntos. El primero de ellos es entender que desde inicio del siglo XX todo el proceso del ser humano se ve inmiscuido en lo que son las guerras mundiales, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, ninguna de las ciencias realmente puede desarrollarse, a excepción de aquellas que se dedican a la parte armamentística y lógicamente a la parte química. Cuidado aquí, porque en este punto se conoce, o mejor dicho, se le denomina la era antifilosófica, porque es poco o nada lo que se logra producir y sobre todo los autores se centran en temas que ya han sido tocados por los clásicos griegos que nosotros abordamos en otros contenidos. El siguiente punto que nosotros debemos de considerar es justamente que esa era antifilosófica no representa realmente algo negativo, sino lo contrario. Una crisis da inicio a un nuevo modelo de pensar o una nueva forma de pensar. Y dentro de ello, pues analizaremos dos tipos de pensamientos. El primero que se refiere al vitalismo y un segundo que lo abordaremos en otro video. Hasta este punto nosotros hemos entendido un poquito de la temática, pero tenemos que considerar algo y es una especie de paréntesis. Lo primero a entender es que las otras ciencias, o mejor dicho, la física como tal, se encarga de desprestigiar a la filosofía, porque menciona de que no existe tema que realmente pueda estudiar. Y la verdad que hasta cierto punto es algo muy considerable. Por ejemplo, la filosofía decía que se encargaba del estudio de los seres vivos. Sin embargo, la biología adopta esta postura. Menciona que se dedica al estudio de la sociedad. Sin embargo, es la sociología la que adopta esta modalidad de estudio. O podría decirse de que intenta explicar el origen del universo, la filosofía. Resulta que la física dice no, porque eso lo explicamos nosotros. Entonces, en esta época es donde surge ese famoso imperio de la física, que da una degradación mínima, ¿cierto? O quizás mayor, como ustedes lo quieran interpretar, a la parte filosófica. Es decir, la filosofía se queda en el aire, no tiene ni objeto ni sujeto de estudio. Y esto representa la llamada crisis filosófica de la década de 1940 hasta 1950, década que después se va a extender hasta llegar a los 60-70. Oh, mentes pensantes, aquí es donde viene lo interesantísimo de todo este periodo. Y es lo siguiente, un tipo argelino-francés llamado Albert Camus menciona lo siguiente: dentro de esta vida o dentro del sentido que nosotros le buscamos dar a la vida pasa algo extremadamente interesante. Y aunque parezca ridículo, así lo es. Es la filosofía de lo absurdo. Las cosas que parecen no importantes son las que marcan esas peculiaridades al sentido de nuestra vida. Vamos a poner un simple ejemplo. Vamos a suponer que cada uno de ustedes ya se encuentra trabajando. Su monotonía seguramente va a ser de la siguiente manera: usted se va a levantar, se va a alistar, comerá y luego se irá al trabajo, laborará durante 8 o 9 horas, qué sé yo, y luego regresará a su hogar, tomará algo de comer y finalmente pues se acostará a dormir. Y eso va a ser una y otra vez. En este caso, supongamos que es la parte de los médicos. ¿Qué es lo absurdo de la parte de los médicos? O mejor dicho, ¿cuál es la filosofía del absurdo? La filosofía del absurdo sería lo siguiente: quizás tenemos un enfermo y la naturaleza misma de la enfermedad es que una persona pues no pueda mejorarse. Sin embargo, lo absurdo dentro del trabajo es que esa persona regrese a su salud. Y Albert Camus mencionaba lo siguiente: cada uno de nosotros tiene y debe de buscarle su propia representación y conceptualización a la vida. No hay que dejar, o mejor dicho, no podemos dejar que nadie nos imponga maneras de pensar o maneras de darle sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es un checklist. Nosotros no estamos diciendo hice esto, soy exitoso, nada que ver. La valentía de las personas está en aprender a vivir la vida. Esa filosofía se llama vitalismo o la filosofía del absurdo.
Finalmente, tenemos que considerar algo y es sumamente importante. Y es tener mucho cuidado con algo que se conocen como suicidios filosóficos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el suicidio filosófico es la no capacidad que nosotros tenemos de que las personas piensen. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos en nuestra niñez y hacemos una pregunta, la mayoría de los adultos dice, deja de hacer preguntas ridículas. Y no es porque sea ridícula, sino porque no existe la facilidad de que podamos dar la respuesta. Entonces, eso ahí es un suicidio filosófico. ¿Por qué? Porque cortan la imaginación o el pensamiento creativo del niño o de las personas. Muchas personas, o mejor dicho, la mayoría de los filósofos, opina de que uno de los peores suicidios filosóficos que existen es que desde pequeños nosotros inculcamos a los niños valores que son extremadamente incomprensibles hasta cierto punto, o mejor dicho, no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque no permitimos que el niño madure y tome su decisión, sino que nosotros venimos y se la imponemos. Eso es un suicidio filosófico. Cualquier parecido con la realidad de sus niñez es pura coincidencia. Como le hemos comentado, ninguna crisis es mala, al contrario, da inicio o permite la reinvención de nuevas cosas. Y esto fue lo que pasó con la filosofía de la década de 1940 hasta 1950. Albert Camus, el mayor representante de la filosofía y del vitalismo como tal, da ese sentido peculiar a la filosofía. No el sentido de descubrir de dónde venimos o hacia dónde vamos, sino el sentido de verdaderamente qué nos hace vivir. Y lo más importante, ¿por qué estamos viviendo y para qué vivimos? Jóvenes, mi nombre es Apere y mi apellido es Aude. El que no sepa qué significa, atrévase a saberlo. Chao, chao.